Reiterando lo que dije en la última ocasión, el arco de Phantom Ballet fue atípico para Sword Art Online, pues, el cambio de decorado, en conjunto con propuestas más arriesgadas, suponían un contraste con todo lo anterior, por lo que, pese a reciclar algunas ideas, no consiguió la aceptación esperada, cosa perfectamente entendible. Esta segunda parte no deja de ser una etapa de experimentación para la franquicia, un testeo de conceptos para sagas posteriores, y creo que esto sale aún más a relucir en la que nos reúne en esta ocasión. Mothers Rosario. Luego de lo ocurrido en GGO, finalmente llegaría una época de calma para nuestros protagonistas. Sin embargo, Asuna Yuki aún debe confrontar una problemática alejada de todo lo que ha tenido que superar, pues, en esta ocasión el obstáculo no se trata de un enemigo, sino del futuro, específicamente, cuáles son sus planes para este, al mismo tiempo que conocería a una jugadora de nombre Yuki Kono a la que socorrería para que su grupo derrote al jefe de un piso, sin conocer el trasfondo de la morada. Este arco es increíblemente curioso, no solo por el cambio de la temática, sino porque la propia recepción fue aceptable, llegando al punto que incluso detractores lo consideran como lo mejor de SAO, aunque sea por mero descarte. Por lo que, como intuirán, corroboraremos eso, mediante los siguientes puntos. Sin nada más que decir, iniciemos. Después del caótico ambiente del juego anterior, regresamos a uno mucho más conocido, el mundo de las hadas, Alfheim Online. Esta decisión no es una que me agrade, pues, pese a algunos aciertos, diría que el principal problema con Halo es que no tenía una estética característica. Sí, contaba con aspectos cumplidores como los escenarios, pero en términos generales todo se sentía demasiado genérico. Afortunadamente, en esta ocasión, ese problema ha sido parcialmente arreglado. Esto es debido a múltiples cuestiones, de entre las que destacan un ambiente un poco más cuidado en el que los colores alegres son empleados en conjunto con los contrastes de iluminación no solo para comunicar adecuadamente la intención de cada escena, sino para conseguir un aura más identificable, cosa que se complementa adecuadamente con el incremento de los escenarios, pues en esta oportunidad conocemos más lugares, e incluso a los antiguos se los muestra en otros estados, consiguiendo así que el mundo se sienta con mucha más inmersión. De la misma manera, la fotografía es algo que mantiene el estándar de arcos anteriores, consiguiendo así que situaciones tanto de acción como podría ser la pelea antes de confrontar al jefe, así como más dramáticas como la muerte de la deuteragonista, cobren una importancia e impactos a considerar debido a un empleo propicio de los planos, así como de la propia cámara. Por último, están otros apartados que siguen el mismo patrón, como una banda sonora de alta calidad en conjunto con una dirección adecuada que reafirma la emocionalidad de muchas situaciones, un rendimiento adecuado de los actores, unos efectos de sonidos idóneos, entre otras cosas. Empero, asimismo, temas como el dibujo, los diálogos, e incluso los diseños de personajes no tienen una mejora auténtica, sobre todo esto último, pues pese a que se trató de darles un aire distinto, no les mentiré, no consiguieron la meta planteada, teniendo aspectos genéricos, discordantes, e incluso en el peor de los casos, espantosos. Aún así considero que este apartado ha mostrado un empeño sincero por subir un poco el estándar de calidad, cosa que es de gran intención. Entrando en este tema, nos encontramos con un escenario interesante, pues, por primera ocasión decidieron cambiar los papeles que asumirían los personajes, contando con Asuna Yuki como la protagonista, mientras el resto, incluido Kirito, cumplirían con una función más suplementaria. Esto es algo que considero acertado no solo porque el espadachín negro arrastraba múltiples problemas de arcos anteriores, sino porque nos da la oportunidad de conocer mucho mejor a su pareja, la cual había dejado de tener importancia hace un tiempo. Y el resultado final es uno que me gusta bastante. Aquí la peli naranja tiene un conflicto interno que le da cierta profundidad, puesto que, a pesar de que en su momento fue una de las jugadoras más poderosas de todo SAO, lo cierto es que en la actualidad es apenas una sombra de lo que en algún momento llegó a ser, mostrándonosla, de este modo, con indecisión e incluso miedo en situaciones complicadas, llegando al punto que en una escena, pensó si debía decirle algo a Kirito sobre sus problemáticas para que él las solucione, cosa que es de mi particular agrado, no solo porque nos recuerda que ella,
al igual que todos, tiene sus propias inseguridades, sino porque juega con la idea de que el comportamiento desplegado en Aincrad no era más que una fachada para poder funcionar en ese entorno, y que como ahora no está allí, ha perdido totalmente el rumbo. Esto es algo que se complementa acertadamente con el desarrollo que tiene a lo largo del arco, en el que poco a poco adquiere un mayor grado de maduración para poder determinar lo que desea para su futuro, asimilando así sus responsabilidades en el mundo cotidiano, sin dejar a un lado sus amistades ni pareja, al mismo tiempo que restaurando la relación que tenía con su madre, entendiendo sus preocupaciones pero al mismo tiempo comunicándole su propia postura de una manera alturada. Es esto en conjunto con una participación notoria en el arco lo que consigue que Asuna Yuki sea un buen personaje, pues, a pesar de que todo lo dicho no es la reinvención de la rueda ni mucho menos, esta profundidad es algo que ciertamente le cae de perlas, pues permite que regresemos a sentir interés por la chica. Empero, nada de lo anterior sería posible de no ser por la deuteragonista de esta historia, Yuki Kono. Introducida como una joven intrépida que desafía a los jugadores a duelos para medir sus habilidades, su presencia inicialmente podría parecer la de una chica más dentro del enorme mundo de Halo, cosa que solo parece confirmarse cuando después de un combate con Asuna, le pide ayuda para derrotar a un jefe de piso, con la intención de dejar una marca en el juego antes de que su gremio se separe, lo que es una meta bastante mundana. Sin embargo, detrás de esto, se esconden detalles que despiertan dudas en la audiencia, apuntando a un secreto profundo que más adelante es descubierto. Yuki padece una enfermedad crónica causada por una mala praxis durante su nacimiento. Este giro no solo está bien logrado por lo dicho de la anticipación, sino que redefine por completo lo que pensábamos que sabíamos sobre ella, pues ahora la peli morada es más que solo una chica alegre, es un ser humano marcado por la tragedia. Precisamente, de esto es de donde surge la principal característica que la destaca, pues, pese a estar en una pésima condición, internada en una clínica desde hace tiempo, e incluso, haber perdido a su hermana, que era lo último que le quedaba de familia, nunca dejó de enfrentarse al mundo con una sonrisa. No tiró la toalla ni permitió que el sufrimiento la consumiera, convirtiéndola así en la auténtica encarnación de la resistencia humana, desafiando las sombras que la acechan. Por esto mismo es que Yuki Kono no solo inspira a Asuna al confrontar sus propios miedos, sino que de cierta manera funge como una guía en su propio proceso de crecimiento, teniendo una relación tan genuina, que, en conjunto con la profundidad emocional del personaje, consigue que el espectador no solo la admire, sino que pueda identificarse con ella, cumpliendo un gran desempeño en este arco. Completando el elenco principal estaría Kazuto Kirigaya, el espadachín negro. Como mencioné antes, cumple un rol más secundario en esta historia, pero sorprendentemente lo hace de manera bastante efectiva, pues, pese a que algunos de los problemas de arcos anteriores continúan, como sus habilidades algo exageradas, en esta ocasión saca a relucir un lado emocional más palpable, mostrándole su respaldo incondicional a Asuna para que consiga cumplir sus propias metas, cosa que se repite con otros personajes, sin por esto interferir innecesariamente en sus espacios íntimos, teniendo una cara un poco más madura que podrá no ser la gran cosa, pero ayuda a evitar que se quede plano. De allí en fuera, el último personaje del que me gustaría comentar algo es la madre de Asuna, Kyoko Yuki. Este es uno que es de mi particular agrado, pues es la perfecta representación de que con poco puedes conseguir mucho. En un principio parece ser de ese tipo de madres que imponen indiscretamente el destino de su descendencia, como con quién debe casarse, así como a qué sitio debe estudiar, cosa que la hace parecer fría y distante. Sin embargo, lo cierto es que bajo de esta fachada nos encontramos con una madre que, pese a no tener los mejores métodos, genuinamente solo desea lo mejor para su hija, cosa que es aún más entendible por haber sido criada en una familia de no muchos recursos. Precisamente de esto es de donde nace un pequeño desarrollo en el que llega a reconciliarse con su hija, entendiendo, así como respetando, la postura que tiene, por lo que considero que este es otro personaje que cumple bastante bien su papel. En sí, este apartado tiene una calidad aceptable, pero en una cosa que, si debo decir que flaquea, es en la presentación de ciertos personajes secundarios, como el resto de los miembros del gremio de los caballeros durmientes, apenas dándoles espacio para desarrollarse, y dejándonos solo con una vaga impresión de su apariencia. Sin embargo, como la trama se centra más en los conflictos personales que en las batallas épicas, no considero que este fallo sea tan perjudicial para el desarrollo global de los personajes.
Uno de los aspectos más logrados en este arco es el ritmo de la narración, pues, aunque no son muchos los capítulos, la historia no se precipita ni despliega toda la información de inmediato, como sucedía en el pasado. En lugar de eso, el desarrollo es mucho más pausado, permitiendo que las ideas que se plantean se consoliden apropiadamente, así como aumentando el interés por la trama, cosa que es un paso en la dirección correcta. De hecho, esto es algo íntimamente relacionado con otra de las cosas destacables del arco, que es todo el misterio en torno a Yuki Kono, pues, desde un inicio nos dejan la duda sobre cómo llegó a desarrollar unas capacidades así de increíbles, por esos comentarios de Kirito donde afirma que si ella hubiera estado en Aincrad hubiera recibido la doble empuñadura, e incluso, que podría ser un producto de la tecnología de inmersión. Es esto en conjunto con sus interacciones tan peculiares con Asuna, así como esa meta contrarreloj, cosas que nos preparan sutilmente para el giro que pasará más adelante, cambiándonos completamente la forma en que apreciamos sus acciones, habilidades, e incluso, motivaciones, llegado el momento, de manera inteligente por todo el tema de la anticipación, cosa que aprecio, especialmente si consideramos los intentos fallidos de manejar algo similar en arcos anteriores. Por otro lado, el manejo del tono es otro aspecto de importancia. Esto, pues, la narración mantiene una separación clara entre los distintos ambientes de cada escena, dando como resultado una trama mucho más armónica en el que las emociones de los personajes se sientan creíbles, mejorando así el sentimiento de inmersión. Cosa que es igualmente potenciada por los combates, los que, pese a no tener una presencia tan prominente en este arco como en los anteriores debido al enfoque, siguen teniendo, no solo coreografías dinámicas que reflejan el poder de cada contrincante, sino un desarrollo orgánico de los acontecimientos, mejorando la consistencia interna. Por último, estaría el cierre, el cual es el punto más fuerte de este arco. Después de pasar por múltiples experiencias, Yuki Kono finalmente se encuentra con su destino: el irse de este mundo. Sin embargo, en contraste a lo que ella pensaba en un inicio, no es una despedida en solitario, pues en sus últimos momentos no solo se reúnen todos los personajes que conocimos en todo este tiempo, sino, sobre todo su mejor amiga, aquella que aunque sea por unos momentos, pudo hacerla sentir de una manera que hace tiempo había olvidado, legítimamente alegre. Por lo que, bajo el mismo árbol en el que se conocieron, Yuki se despide de todos, con una sonrisa que refleja que a pesar de no haber vivido por mucho, al final del día lo que realmente importó fueron todas esas experiencias por las que ha tenido que pasar, y pudo vivir aún dentro de sus limitaciones una vida plena. En sí, el único problema que podría encontrar es que la construcción del mundo sigue sin ser precisamente apropiada pese a la ampliación de sus conceptos e ideas, cosa que sale a relucir con todo lo de traer de regreso a Aincrad en Halo, solo para que unas cuantas ubicaciones importen, justo como en el primer arco, cosa que me decepciona porque esta es la última ocasión en la que el mundo de las hadas tiene un papel central, pues en sagas posteriores iríamos a otros, dejando este en un segundo plano. Y si bien este no es un problema tan grande, pues el enfoque es una aventura mucho más personal, con un tono diferente, no puedo dejar de mirar esto como una oportunidad desperdiciada. Sin embargo, pese a lo anterior, eso no quita que el balance general es bastante bueno. Realmente se nota un empeño en mejorar la escritura de la obra, cosa que aprecio enormemente. Mother's Rosario es un arco bastante especial, pues, aunque algunos podrían mirarlo como un simple relleno sin importancia, consigue contar una historia enternecedora en base a sus conceptos, llegando a tocar temas como la maduración emocional o el valor de la vida de manera bastante apropiada. Como es habitual en esta franquicia, algunos problemas como lo técnico o ciertas decisiones en temas de trama siguen persistiendo, pero aún con lo anterior, considero que este es un paso en la dirección correcta. Genuinamente, es notorio el empeño puesto para mejorar aspectos mal trabajados de sagas anteriores, y eso es algo que aprecio de sobremanera. Por lo que, con eso concluiría la crítica. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en las cuales puede que encuentren algo que les interese. Sin más, me despido, hasta la próxima.